Indeportes Antioquia, mediante su departamento de comunicaciones y el área de medicina deportiva, se han querido unir a estos eventos que se han venido realizando con motivo del Día de los Niños. Entonces vamos a hablar en este momento sobre cómo debe ser la alimentación en el periodo infantil y, como les decía inicialmente, algunos tips de cómo manejarlos en este periodo tan especial que estamos viviendo. Un periodo tan especial que es casi que la única oportunidad que nunca habíamos pasado digamos en todo el mundo, de poder estar más conectados con nuestra familia. Hemos estado 24 horas por muchos días, todos los días con nuestros niños. Entonces es un momento para poder generar esos hábitos alimentarios que van a incidir más adelante en la vida adulta. Es un desafío porque la alimentación de los niños como tal tiene muchos bemoles, y cada niño es un mundo, y cada costumbre también que puede incidir en la familia. Eso también lo tenemos que considerar cuando estamos hablando de la alimentación en los niños. Ahora tenemos muchos más retos y más desafíos, porque es cómo manejamos esa alimentación, esos horarios tan especiales, porque los tenemos todo el día y podemos saber qué es lo que están comiendo, cómo lo están haciendo, qué les estamos preparando. Podemos visualizar en todo el día cuáles han sido el comportamiento alimentario que han tenido nuestros niños. Y segundo, cómo poder interiorizar esos horarios de alimentación. Muchas de las madres o de los padres también tienen que trabajar en su hogar y tienen que determinar cómo van a ser parte de ese horario, entre distribuir las actividades, digamos, desde el punto de vista laboral, las actividades desde el punto de vista de sostener una casa, porque muchas veces ya estamos sin una persona que nos ayude, y las actividades para poder compartir con los niños. Entonces se nos acaban las ideas. Hay veces decimos, ¿qué le voy a dar de comida? ¿Cuál va a ser el menú? ¿Cómo ha cambiado el sistema digestivo en los niños en estos días? Si algunos están manejando ansiedad, entonces en algunos hemos visto que tienen mucho más apetitos, pero hay otros que también se les ha disminuido el apetito, porque es como se les ha cambiado el ritmo normal de su vida. Y esta es una de las épocas más que nunca para poder fomentar los hábitos alimentarios en esta población, que tiene gran incidencia para cuando sean adultos. Entonces empecemos con definir. La Constitución Política Colombiana, dentro de sus artículos 44, define que es un derecho fundamental brindar una alimentación nutritiva y equilibrada para poder garantizar el desarrollo hormónico integral de nuestros niños, y que se cumpla en responsabilidad de todos los adultos, los padres de familia. Hay veces dejamos digamos, como parte de esa alimentación a los cuidadores o a los abuelos, pero como padres tenemos una obligación, una responsabilidad de que nuestros hijos tengan una adecuada alimentación. Entonces, ¿para qué nos sirve tener una alimentación saludable y equilibrada? Pues todos sabemos que es fundamental para poder favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo. Si tenemos un adecuado crecimiento y desarrollo, también va a haber una óptima calidad del aprendizaje, porque recordemos que en la primera infancia es donde el cerebro se está formando, todas las neuronas se están formando. Lo que no hagamos en este periodo es mucho más complicado que cuando seamos adultos. Por eso, desnutriciones crónicas van a incidir directamente con los procesos de aprendizaje, con el desarrollo psicomotor que tienen los niños. Y cuando estamos trabajando con niños que hagan deporte, donde fuera de su nivel de actividad de escolar, crecer, vivir, están gastando energía en hacer una actividad física ya deportiva con unas grandes intensidades, como estamos viendo en nuestro medio, ya que hay un periodo para poder, decimos que es un periodo de iniciación, un periodo de especialización y un periodo de alto rendimiento, pero muchos de nuestros niños casi que hacen periodos de altos rendimientos en estas edades escolares en algunas modalidades deportivas. Entonces, hay un triángulo fundamental cuando hablamos de la importancia que tiene la alimentación, que es alimentación,
cómo generamos los hábitos, y esa alimentación tiene una connotación desde el punto de vista de las emociones. Por eso la alimentación tiene un componente afectivo y muchas veces ese componente también nutre lo que estamos consumiendo. Entonces, alimentación con afecto es mucho mejor que una alimentación sin afecto. Por eso siempre invitamos a los padres que alrededor de la alimentación se genere espacios de afecto, porque es una forma de integrar y de asimilar un poco más parte de esos nutrientes. Por eso nosotros decimos siempre, el aguasal que nos hace la mamá, si lo hace con cariño, inmediatamente se siente digamos, ese sabor, porque está hecho con cariño. Entonces esa es una de las invitaciones que tenemos que conectar las emociones y los hábitos a todos los esquemas de alimentación. No hay una receta mágica. Nosotros nos preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi hijo coma bien? Ojalá supiéramos. Cada niño es un ser, cada familia es un mundo. Los hábitos no nacen, sino que se hacen. Son muy condicionados con el ejemplo. Desde lo que compramos, si nosotros vamos al supermercado o ahora que nos toca mandar a pedir las cosas, ¿qué es lo que estamos comprando? ¿Qué alimentos estamos comprando? Si él ve que compramos gaseosa, que va a pedir gaseosa. Que si ve que compramos mecatos, que va a pedir mecato. Desde la preparación de los alimentos, si yo dentro de mi esquema de preparación siempre utilizo fritos, ¿qué va a pedir los niños? Fritos, porque eso es lo que están viendo que estamos preparando diariamente dentro de los alimentos. Desde el comportamiento frente a la alimentación, si me siento a la mesa, los hábitos que son fundamentales cuando uno se sienta a la mesa, sentarse bien, comer despacio, utilizar los cubiertos, concentrarme en el ambiente que se está generando a nivel de la alimentación. Por lo menos nosotros, cuando tenemos que trabajar, a veces no tenemos oportunidades de comer en familia. Ahora tenemos esa oportunidad de comer familia. No pierdan esa oportunidad que tienen ahora de poder compartir con sus hijos los hábitos y compartir la alimentación y generar hábitos de alimentación en ese momento. Entonces, evitemos los distractores, evitemos el televisor. Ya inclusive se han visto que cuando usted come viendo televisión, usted no se sacia porque no está concentrado en parte de la alimentación, y por eso la televisión induce a obesidad, a estar con el celular o haciendo otras cosas. Dediquemos ese espacio con ejemplo para poder de alguna forma dar un poquito digamos, de orientación en este momento que tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando nosotros tomamos la alimentación como premio castigo, también van a tener sus incidencias. Esto no lo podemos utilizar. Los premios y los castigos se hacen de otra forma, más no con la alimentación. Como se alimenten nuestros niños en este momento, van a ser la clave para cuando sean adultos desde el punto de vista de salud. Muchas de las enfermedades que tenemos en la actualidad los adultos vienen de malos hábitos alimentarios cuando estábamos pequeños. Entonces, una pregunta que yo les hago: ¿estamos haciendo realmente la tarea como debe ser? ¿Estamos generando esos hábitos alimentarios que son fundamentales para tener adultos sanos? Hay que preguntarnos. La Universidad de Antioquia hizo un estudio en adolescentes de 5 a 17 años, donde miró cómo estaba nuestra población, y nosotros también en Indeportes Antioquia con el grupo del INDER también hicimos nuestra propia investigación a nivel del municipio de Medellín y a nivel del departamento. Entonces, ¿qué encontramos? Que por lo general está muy parecido lo que encontramos a nivel del departamento y a nivel del municipio de Medellín. En el municipio de Medellín hubo un poquito más, entre obesos y sobrepesos un 27%, o sea que de 100 niños, 27 niños ya tienen sobrepeso y algunos tienen obesidad. En el departamento encontraron que un 24%. Las zonas rurales de todas formas se mueven un poquito más porque también incluyeron zonas rurales, y los esquemas de alimentación pueden variar. Pero acá nosotros ya tenemos, en esas edades tan pequeñas, ya tenemos un índice de obesidad, y han encontrado que niños obesos
tienen una gran incidencia de ser adultos obesos. Entonces es muy importante empezar a generar esos hábitos desde pequeño porque van a incidir, como yo les decía, en su adultez. También nosotros evaluamos el consumo de frutas y verduras en nuestra población, donde les preguntamos en los últimos 8 días qué tantas frutas y verduras estaban consumiendo. Y resulta que de cada 10 niños, solamente 4 niños estaban cumpliendo con las recomendaciones que son las básicas que da la Organización Mundial de la Salud del consumo de 5 frutas en 5 porciones de frutas y verduras en el día. Entonces, mire qué está pasando y ustedes pregúntense en este momento, mis hijos o mi niño, ¿cuántas frutas al día se está consumiendo? O inclusive nosotros mismos, porque la recomendación de 5 porciones de frutas y verduras al día es también para los adultos. ¿Cuántas porciones de fruta, cuántas porciones de verduras me estoy consumiendo? Y cuestionémonos. A raíz de esa investigación también encontraron que en la población antioqueña había una deficiencia, una prevalencia de riesgo de deficiencia de hierro. Ahorita les voy a explicar por qué es importante el hierro, de calcio, de zinc, de vitamina A, de vitamina C. Entonces, miren, no estamos haciendo la tarea. Si nosotros nos ponemos con la mano en el corazón, muchas veces decimos, nuestros niños no están comiendo tan bien como nosotros creemos. Entonces, este periodo es la oportunidad de poder integrar parte de este conocimiento y poder integrar esos hábitos alimentarios que puedan incidir cuando nuestra población sea adulta. Bueno, partimos de qué es el estado nutricional. Entonces, la nutrición es la ciencia del balance, es la ciencia del equilibrio. El estado nutricional es el balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Lo que gasta nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física, cuando el mismo metabolismo. Entonces, ese balance, cuando no se da bien, ese balance entre lo que comemos y lo que gastamos, ¿qué va a generar? Un desbalance. Y ese desbalance puede ser positivo o negativo. Pero antes de hablarles un poquito del desbalance, es importante que ese requerimiento, ese gasto energético, está relacionado con varios factores. Uno es la tasa metabólica basal, que es lo que mi cuerpo necesita para poder vivir. Y en los niños es mucho mayor porque están en procesos de crecimiento y desarrollo. Después, en la medida en que vamos aumentando de edad, entre los 30, 35, 40 años, ese metabolismo va disminuyendo. O sea que mi cuerpo va a necesitar menos energía para poder vivir. Y en eso, por eso a veces nos preguntamos por qué si estoy haciendo la misma actividad física, por qué si estoy comiendo igual, porque estoy aumentando de peso, porque mi cuerpo está necesitando menos energía. En los niños, en este periodo, ese gasto energético es mucho más grande. Otro aspecto se llama termogénesis de los alimentos, o sea que cuando nosotros comemos un alimento, nuestro cuerpo gasta energía en poder metabolizar parte de esos alimentos. Entonces, y eso va a estar en proporción a qué tipo de alimentos estoy consumiendo. Entonces, hay alimentos que, como por ejemplo, que me aportan los carbohidratos, que el cuerpo los digiere mucho más fácil, o sea que casi no gasta energía en poder metabolizarlos. Como no gasta casi energía, si no los gastamos, esos carbohidratos se van a convertir en grasa porque el cuerpo no los está gastando. Mientras que cuando consumimos proteínas, el cuerpo gasta un poco más de energía en metabolizar esas proteínas y nos dan más saciedad que cuando comemos carbohidratos. Cuando nos comemos, por ejemplo, muchas harinas, podemos quedar llenos en el momento, pero inmediatamente al poco tiempo vamos a sentir hambre porque se digiere muy fácilmente. Y el factor que nosotros podemos modificar es el nivel de actividad física. Por eso ahora es más que nunca movernos, porque como hemos cambiado muchos de nuestros hábitos diarios, el no movernos, el bajar el ritmo de actividad física va a generar parte de ese desbalance y podemos encontrar un desbalance, digamos, positivo, que nos vamos a aumentar de peso, porque estamos comiendo más de lo que mi cuerpo está necesitando. Cuando tenemos ese desbalance positivo, es porque nos estamos engordando y podemos llegar casi que a términos de sobrepeso y obesidad. Entonces,
¿Qué va a pasar? Va a haber mayor propensión a enfermedades de tipo cardiovascular, va a haber mayor problemas osteoarticulares, personas que les duele más la rodilla, que les duele más los tobillos, que le duele la cadera por el aumento de peso que está teniendo. Va a haber irregularidad en los periodos menstruales cuando ya las niñas están menstruando, va a haber una baja autoestima y inclusive podemos encontrar trastornos del sueño. Cuando hay un desbalance negativo, como el cuerpo no tiene las energías necesarias para todo lo que necesita, entonces puede haber compromiso en la estatura, un retardo en los procesos de maduración, puede haber irregularidad menstrual cuando ya las niñas están en periodo menstrual, puede haber una baja densidad ósea, o sea que los huesos no van a tener ese fortalecimiento que deben tener y va a haber implicaciones en la parte del crecimiento y puede haber compromiso inmunológico. Pero cuando nosotros no podemos decir que todo gordo es malo ni todo flaco es malo, porque ahí van a haber dos aspectos que van a incidir también, que es la composición corporal, que es, las personas tenemos peso graso, peso muscular, entonces, ¿cómo está esa relación de mi peso muscular, que es lo que nosotros deberíamos tener en buena proporción, un buen peso muscular y un peso graso bajo, pero también hay que tener como los dos extremos. Cuando la grasa también es muy bajita, la grasa es muy bajita, si tengamos un peso adecuado, hay algunas hormonas que requieren de la grasa y también vamos a ver también implicaciones desde el punto de vista de salud. Entonces, como yo les decía, el estado nutricional es la ciencia del balance y el equilibrio. La calidad y la cantidad de alimentos van a incidir en este factor para tener un adecuado estado nutricional. Bueno, hay cosas que nosotros podemos medir, por ejemplo, con la báscula, cómo está el niño, pero otro indicador que podemos utilizar para poder mirar y ver el impacto que está teniendo el estado nutricional que está teniendo mi hijo es de alguna forma evaluar la velocidad de crecimiento. Sabemos que en los primeros 4 años, al principio, en el primer año, la velocidad de crecimiento es muy rápida y después va disminuyendo. Entonces esperamos que más o menos aumentando en el primer año al primer año 25 centímetros y después otros pongamos 25-30 centímetros, que nos daría hasta los 4 años. Esperamos que aumente de 2 a 2.5 kilogramos por año. Yo les doy la recomendación siempre a los papás cuando van al consultorio, les digo, hagan una rayita en una parte de la pared, en el baño, donde ustedes quieran, vayan visualizando cómo se va comportando el crecimiento de sus hijos año por año. Independiente, sabemos que en el crecimiento inciden factores desde el punto de vista genético. Si yo soy bajita, pues es muy difícil que mi hijo salga extremadamente alto, o si soy muy alto, pues voy a tener posibilidades de que mi hijo sea más alto. Pero han visto que ese componente genético con la alimentación, con el sueño, con los aspectos afectivos que rodean a ese niño, pueden potencializar parte de ese crecimiento. En la edad escolar es muy fácil visualizar qué está pasando con ese crecimiento, porque es un periodo un poco más lento. Estamos hablando desde los 4 años hasta empezar la pubertad. Entonces, uno que tiene que mirar que por año, al menos independiente, yo les decía, de los factores genéticos, crezcan de 4.5 a 7 centímetros por año. Esto es lo que nos va a permitir que se mantengan dentro de la curva de crecimiento. Cuando ustedes van para que les evalúen cómo va el crecimiento del niño, siempre hay una curva de crecimiento. Le muestran una curva de crecimiento. Esos 4.5 a 7 centímetros, independiente de los otros factores, es lo que nos va a permitir que se mantengan adecuadamente dentro de la curva de crecimiento. Que si tiene un percentil bajo, pero que se mantenga entre el percentil bajo. Pero si ya se estabiliza, ya hay problemas, ya hay que empezar a mirar qué está pasando con este niño que no está creciendo. Hay niños que crecen un poquito más, pero eso es lo que nos va a permitir que se mantengan dentro de la curva de crecimiento. Y que aumenten de 2 a 4 kilos, porque el cuerpo necesita ciertas reservas para poder favorecer parte de ese crecimiento. Después, en el periodo de la pubertad, se llaman brotes de crecimiento o spurt de crecimiento, son picos de crecimiento. Entonces los niños pueden crecer alrededor de 12, 16, ustedes miran en un año cómo me crecieron
10 centímetros, 12 centímetros, la ropa les quedó pequeña de un momento a otro. Y pueden aumentar entre 0,5 a 1 kilogramos por centímetro de estatura. Es muy importante también considerar que la velocidad de crecimiento en todos los niños no es igual, y por eso encontramos niños que son maduradores tempranos, que se desarrollan mucho más rápido desde el punto de vista de características sexuales. Cuando eso se da, se frena más rápido la curva de crecimiento. Entonces eso está asociado, por ejemplo, las niñas, hasta cuando les viene el periodo menstrual, casi que frenan ya casi 95% ya de su parte de crecimiento, y los niños no crecen por edad, que la mamá dice, no, es que hasta que tengan los 18 crecen, no, crecen hasta cuando terminen de madurar todos sus caracteres sexuales. Entonces hay niños que usted los encuentra a los 14 años que ya terminaron su pico de crecimiento, pero hay niños que pueden tener, adolescentes que pueden tener 20 años y todavía están terminando su pico de crecimiento. Entonces por eso es muy importante ir vigilando qué está pasando con esa curva de crecimiento. Entonces, para poder crecer se requiere de nutrientes, definitivamente. Es como si estuviéramos echándole a una plantica agüita para poder crecer. Los podemos dividir en dos grupos, unos que llaman macronutrientes porque el cuerpo los requiere en mayor cantidad y me aportan energía, y otros micronutrientes porque el cuerpo los requiere en menor cantidad, no me aportan energía, pero son fundamentales para que estos macros puedan cumplir. Entonces, dentro de los macros, voy a hacerlo muy rapidito, pero para que entendamos un poquito más adelante, porque nosotros no comemos nutrientes, nosotros comemos alimentos, y los alimentos nos aportan los nutrientes. Entonces están los carbohidratos. Los carbohidratos son los que nos producen la mayor fuente de energía. Y esos carbohidratos los podemos dividir en dos grupos, entre los azúcares y los dulces y los carbohidratos complejos. ¿Qué pasa con los azúcares y los dulces? Son carbohidratos, nos aportan energía. Por cada gramo nos aportan 4 kilocalorías, pero estos se asimilan mucho más rápido. Entonces, cuando como azúcares y dulces, el cuerpo asimila mucho más rápido estos nutrientes. Y lo que yo les decía ahora, si yo estos carbohidratos no los gasto, como no hay capacidad en el organismo de almacenar tanto carbohidrato, es muy poquito los depósitos de carbohidratos que se manejan en forma de glucógeno, se convierten muy fácil en grasa. Y hay otros carbohidratos que son carbohidratos complejos, que de todas formas es un grupo muy importante dentro de la alimentación, porque como ya les dije, nos aportan energía, entonces la tenemos que cuidar. Yo no puedo tener una dieta de un niño sin nada de carbohidratos. Los carbohidratos son la papa, el arroz, el plátano, las frutas, las verduras también tienen carbohidratos. Entonces, porque mucha gente dice, no, es que yo quité todos los carbohidratos. Entonces, las frutas y las verduras también contienen carbohidratos, para que los consideremos en esta instancia. Tienen vitaminas y minerales, pero tienen carbohidratos. El otro grupo grande son las proteínas. Las proteínas son los alimentos constructores, nos ayudan a formar músculo, hacen parte también de algunas hormonas, hacen parte de las enzimas, del sistema inmunológico. Entonces es fundamental, si un niño está en proceso de crecimiento y desarrollo, que su alimentación también tenga dentro de su día a día una buena porción de proteínas. Y por último tenemos las grasas, que también son indispensables. Las grasas son indispensables en el sentido de que inclusive el cerebro requiere de unos ácidos grasos, al mismo que de carbohidratos. El cerebro requiere de azúcar, se me olvidaba decirles. Y esas grasas, hay unas grasas que son esenciales y unas grasas que son buenas porque el organismo las utiliza desde poder metabolizar unas vitaminas liposolubles, desde mantener parte de la energía. Y hay otras grasas que son malas, pero que también el cuerpo las necesita en cierta consideración. Por ejemplo, todo el mundo habla el colesterol. Entonces el colesterol podríamos decir que es malo, pero hay una cantidad que el cuerpo requiere, porque hay algunas hormonas como la testosterona requiere de colesterol para poder digamos, como podríamos decir, como medio activarse, y esa testosterona es lo que marca el desarrollo de la masa muscular en los niños y los caracteres sexuales. Entonces también es importante parte de ese colesterol, pero en proporción, digamos, controlada. Por eso siempre debe haber un balance. Entonces, los carbohidratos nos aportan 4 calorías, las proteínas nos aportan 4 calorías y las grasas nos aportan 9 calorías por cada gramo. Entonces, si yo me como una arepita que normalmente es de 80 a 100 calorías, pero si yo le echo una muy buena cantidad de mantequilla, entonces ya no voy a consumir 100 calorías, sino que estoy consumiendo 200 o 250 calorías. Y acuérdense lo que yo les decía al inicio.
La nutrición es el balance entre lo que yo como y lo que yo estoy gastando, o sea que estoy consumiendo un alimento con una tan alta densidad calórica que yo digo, no, me comí solamente una arepa, pero cuando le eché toda esa mantequilla ya estoy subiendo el valor calórico. O cuando consumo una papa también son 80 calorías, si la hago frita ya son 250 calorías. Entonces digo, me comí un poquito de papas, pero aumentan las calorías en la forma como yo estoy preparando parte de los alimentos. Bueno, entonces vamos para... hay otro grupo de nutrientes que son las vitaminas y minerales. Estas no nos aportan calorías, están dentro de los alimentos. Entonces ahí se dividen, las vitaminas se dividen en hidrosolubles. ¿Por qué se llaman de hidrosolubles? Porque se pierden mucho más fácil. Y dentro de ese grupo está la vitamina C, que ahorita voy a hablar de la importancia que tiene la vitamina C en los niños, las vitaminas del complejo B. Entonces, como son vitaminas que se pierden mucho más fácil, entonces cuando nosotros, por ejemplo, preparamos la ensalada el día anterior o picamos la fruta, si queremos que nuestra alimentación aporte estas vitaminas, si preparamos el jugo desde el día anterior o picamos la fruta y se la damos desde el día anterior, parte grande de esas vitaminas se pierden. Entonces, por eso siempre nuestra recomendación, pele la fruta, désela de una vez, haga la ensalada y consúmasela inmediatamente para evitar perder parte de esas vitaminas. En las frutas y los vegetales tienen unos pigmentos que se llaman fitonutrientes, que esos no se pierden digamos, que no se pierden con la preparación, por ejemplo, con la cocción o con el partir o con el almacenar. Entonces, independiente, si se pierden un poco de esas vitaminas hidrosolubles, no se pierden los otros que también cumplen funciones muy importantes que ahorita vamos a hablar, parte de los antioxidantes. La vitamina C, más que nunca en este periodo, es fundamental. La vitamina C tiene una función primordial. Ella es precursora de un nutriente que se llama prolina, que es la que nos ayuda a formar el colágeno. El colágeno está en toda la piel, está en los huesos, es todo lo que nos maneja toda la parte epitelial. Entonces, si nosotros no consumimos vitamina C, no vamos a formar, inclusive para poder ayudar a formar parte de esos huesos y ese tejido. Fuera de eso, la vitamina C también ayuda a absorber el hierro de los alimentos que tienen hierro no con una alta biodisponibilidad. Por ejemplo, como cuando comemos frijoles y lentejas, la vitamina C es fundamental para que se pueda absorber parte de ese hierro. Entonces, por eso nos recomiendan normalmente dentro de los esquemas que estamos haciendo diariamente, agregarles unas goticas de limón a los frijoles, frijoles o las lentejas para poder favorecer parte de esos espacios. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y saludos a todas las personas conocidas que veo que están dentro del grupo escuchando parte de la charla. Al finalizar podemos hacer preguntas, contestar preguntas de acuerdo a puntos específicos de esta parte de la charla. Y las otras vitaminas son las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, que es fundamental para la visión, para la piel, entonces también ayuda en el sistema inmunológico. La vitamina D, que nos ayuda a que se asimile esa absorción del calcio. La vitamina E, que también nos ayuda en la parte de defensas y en la parte de la piel. La vitamina K, que es una vitamina anticoagulante, o sea que todas son primordiales en un niño y más cuando estamos trabajando en procesos de crecimiento y desarrollo. Los minerales, entonces los minerales, hay muchos minerales, pero ¿cuáles son los más importantes que tenemos que vigilar en la alimentación diariamente que le damos a nuestros hijos? El calcio. El calcio es la base estructural de los huesos y del sistema óseo, los dientes. Entonces, niños que no tienen, adultos que no tienen buena calidad de dentadura en este periodo, fue porque cuando estaban pequeños el aporte de calcio fue muy bajito. O personas en las mesas adultas que tienen osteoporosis o que tienen mayor incidencia a fractura, es porque no les dimos, no cubrimos las necesidades de calcio cuando estaban pequeños, porque ahí, en ese periodo, es donde el cuerpo hace, a nivel del sistema óseo, es donde él mejora y se consolida parte de esos huesos.
En la primera infancia, hasta los 17 años, tenemos casi un 86% de la densidad ósea. Muchos a los 17 años ya no están creciendo, pero esa consolidación de la estructura del hueso, por eso muchas veces hay algunos niños, pero porque subí 2 kilos y no me veo, pero es porque tu hueso también se está consolidando y eso también tiene un peso desde el punto de vista corporal. Entonces esa consolidación del hueso está generada en ese periodo. Después de los 30 años, lo que empecemos casi que a perder. Entonces, por eso, hay una parte fundamental que se da en este periodo. El magnesio nos ayuda también a favorecer esa asimilación del calcio, al igual que con la vitamina D. El zinc es fundamental. ¿El zinc por qué es fundamental? Porque hace parte, digamos, casi que de las hormonas sexuales en algunos de los niños. Entonces, la madurez desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista sexual, inclusive el recuento cuando vaya a ser adulto de espermatozoides se da por el zinc. Entonces, si tenemos un niño desnutrido, un niño que no le dimos alimentos que me aportan zinc, van a tener incidencia en su vida reproductiva. Fuera de eso, el zinc también mejora el sistema inmunológico y han encontrado que mejora también parte, digamos, a nivel epitelial de la lengua, el sabor. Entonces, cuando hay deficiencia de zinc, encontramos que muchos niños tienen pérdida del apetito por este tipo de deficiencias. Y el hierro, fundamental. El hierro es el que nos transporta el oxígeno a nivel de nuestro organismo, o sea, que el que lleva esa oxigenación al cerebro. Entonces, niños con anemia, cuando hay deficiencias de hierro, podemos encontrar anemias. Esas anemias producen fatiga, cansancio y también van a incidir en el crecimiento de nuestros niños. Entonces, todos los nutrientes en una forma balanceada, compaginada, son fundamentales a la hora de hablar de una buena alimentación de nuestros hijos. Pero como yo les decía, nosotros no comemos nutrientes, nosotros comemos alimentos. Entonces, hay unos alimentos que sí o sí deben estar incluidos en la dieta de los niños. Pero quiero primero explicarle 6 factores que debe tener la alimentación de los niños. Primero, debe ser balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada? Que tenga en proporción todos estos grupos de alimentos que yo le estoy diciendo, las proteínas que requieren, que es más o menos 1.3 gramos por kilogramo de peso, los carbohidratos que más o menos están en un 60% de todas las necesidades calóricas y las grasas que nunca pueden estar de menos de un 20%, o sea, las grasas son fundamentales para los niños. Debe ser adecuada ¿a qué? A las características que tiene el niño. Hay niños más maduradores tempranos, niños más maduradores tardíos, hay niños que hacen actividad física, entonces su requerimiento está ajustado a ese tipo de cosas, o si hay alguna patología también lo tenemos que considerar. Entonces debe ser adecuada a esas necesidades fisiológicas que tiene el niño. Debe ser variada, debe tener de todos los grupos de alimentos. Entonces debe tener de fruta, de proteína, las carnes, las harinas. Ahorita ojalá pudiera mostrarles un plato saludable porque no podemos mostrar la conferencia, pero después la vamos a poner dentro de comunicaciones, la va a poner para que usted mire qué es un plato saludable. Debe ser variada, que tenga de todo eso. Y para poder cumplir balanceada, adecuada y variada, hay una clavecita, 5 colores. Si mi plato tiene 5 colores, estoy cumpliendo con parte de esos requisitos. Debe ser moderada, ¿en términos de qué? De azúcar, de sal, de fritos, que eso es importante vigilar dentro de nuestra alimentación. No quiere decir que no se puedan dar, sino que las debemos controlar de acuerdo al parte de esas necesidades. Oportuna, ¿en qué quiere decir cuando digo oportuna? A tiempo. La alimentación no es comernos las cosas, sino que se dé en el momento en que se tiene que consumir. Entonces, se tienen que respetar los horarios. Hay un ciclo circadiano desde el punto de vista que están involucrados en la parte de la alimentación. Entonces, hay un tiempo especial para que los niños desayunen. El desayuno es la comida más importante para ellos, porque vienen de unas horas de ayuno. Recuerde que el cerebro necesita de glucosa. Entonces, es muy importante considerar como esos tiempos. El desayuno no puede ser a las 11 del día, no puede ser a las 12 del día. Hay que empezar a respetar parte de estos horarios. El almuerzo a la hora que tiene que ser, la cena a la hora que tiene que ser, no pueden comer tan tarde. La comida de la noche, cuando es muy tarde, interrumpe, digamos, el bienestar del sueño como debe ser. Y también ¿qué hacen? Es la que más ayuda a aumentar de peso. Entonces uno dice,
el dicho que dice, coma como un rey, almuerce como un príncipe y coma como un mendigo, es aplicable, pero con moderación para poder de acuerdo a esas exigencias individuales que tiene cada niño. Bueno, entonces, dentro de los alimentos que sí o sí deberían tener los niños, acuérdense que nosotros no comemos nutrientes, nosotros comemos alimentos que nos aportan nutrientes. Dentro de ellos están la leche y los derivados lácteos. La leche es una fuente fundamental de proteínas. Entonces, ¿se acuerdan de las proteínas? ¿Para qué nos sirve? Para formar la masa muscular, para reparar tejidos. Es una fuente principal de calcio. Entonces, ¿para qué nos sirve el calcio? Para poder que esa densidad ósea, ese crecimiento de los huesos se esté dando en el momento que tiene que darse. Es una fuente primordial de fósforo que nos ayuda también, al igual que la vitamina D, a que se pueda fijar ese calcio. Tienen que haber, todos los nutrientes se compaginan. Entonces, por eso tienen que ser muy equilibrados para poder que puedan cumplir parte de las funciones. Y las leches fermentadas, que también hace parte de los lácteos, como el yogur y el kumis tiene algo que llama probióticos. Los probióticos son microorganismos que el cuerpo requiere y que se localizan en todas partes del cuerpo, pero primordialmente a nivel intestinal, y nos van a favorecer la salud intestinal. Y una cosa que es muy importante y quiero resaltarles: todos los nutrientes se asimilan, la mayor parte, a nivel del intestino. Entonces, si no tenemos unos buenos bichos que nos ayudan a hacer esos procesos digestivos, vamos a tener una mala digestión y vamos a tener una mala asimilación de nutrientes. Entonces, los requerimientos de calcio en un niño de 4 a 8 años son 800 miligramos. Entonces, cuando nosotros consumimos una porción de leche, me aporta entre 200 y 230 miligramos de calcio. Entonces yo tendría que consumir por lo menos 3 porciones a 4 porciones de lácteos para poder llenar parte de esos requerimientos. Entonces, por eso es tan importante incluir la leche dentro de esos grupos. Hay algunos que me preguntan que si mi hijo es intolerante a la lactosa. La lactosa es un azúcar que tiene la leche. Entonces, si es intolerante y ya está diagnosticado, entonces hay que buscar alimentos que puedan suplir como parte de la leche. Hay veces unas leches de soya y leches de almendra, pero tienen que fijarse que sean enriquecidas con calcio. O si no, tienen que hablar con su médico para poder que les digan cómo suplir parte de estas necesidades. Tenemos el huevo. El huevo es un alimento primordial en estas edades. ¿Por qué? Porque nos aporta proteína, una proteína de muy alto valor biológico. Inclusive la han denominado como la proteína estrella para comparar los otros alimentos. Entonces, a su vez de que nos aporta proteína, nos aporta vitaminas del complejo B, nos aporta vitamina A, que es importante para la visión, nos aporta calcio, nos aporta zinc, nos aporta magnesio, y nos aporta un nutriente que es para los niños, que se llama colina, que se encuentra a nivel de la yema de los huevos. Y esa colina es un nutriente que es un neurotransmisor que ayuda a desarrollar parte del cerebro, y la memoria está asociada a deficiencia, pues a un buen aporte de colina. Entonces, el niño puede comerse un huevito diario, no tenemos ningún problema. Ya si hay problemas de colesterol y otro tipo de cosas, pero en estas edades se les puede incluir dentro de su dieta diaria un huevo sin ningún inconveniente. Bueno, las carnes son fundamentales. Las carnes nos aportan proteínas, nos aportan vitaminas del complejo B, nos aportan hierro, es la fuente fundamental del hierro, que acuérdense lo que yo les decía, el hierro nos ayuda a formar la hemoglobina, que es la que nos transporta el oxígeno y que es fundamental para poder llevar parte de todos los nutrientes, y para el cerebro también poder tener como toda su buen funcionamiento. Y los músculos también requieren de hemoglobina. Nos aporta grasas, que hay grasas como el colesterol y lo mismo que el huevo, pero hay que mirar, buscar cortes que sean más magros, porque la grasa está en el gordo que trae la carne, y se recomienda 2 porciones al día. Cuando estamos hablando de los niños, uno recomienda, o en las personas se dice que la porción es del tamaño de la palma de la mano.
esta sería la porción. Sería lo que deberían consumir en términos de proteína. Cuando estamos hablando que se requiere una ingesta alta, entonces sería todo el tamaño de la mano, pero estas son las necesidades diarias de proteína. Dentro de los grupos proteicos encontramos también las leguminosas, frijol y lentejas, que también nos aportan hierro y nos aportan proteína, no son tan, es mucho menos eficiente que la de las carnes, pero son un alimento que nos pueden proporcionar estos dos nutrientes que son fundamentales para los niños. Las frutas y verduras son excelentes en vitamina C. Eso es otra de los alimentos que sí o sí deben estar dentro de la alimentación de los niños, porque la vitamina C, yo les decía, es precursor del colágeno, que también nos favorece la absorción del hierro, son antioxidantes, nos aportan vitamina A, nos aportan fitonutrientes que está asociado al color de cada fruta. Entonces, y todos esos fitonutrientes, los rojos nos aportan licopeno, hay varias categorías, son antioxidantes que van a ayudar muchísimo a la salud cardiovascular. Por eso la Organización Mundial de la Salud insiste, 5 porciones de frutas y verduras, porque de alguna forma van a ayudar a tener personas más sanas desde el punto de vista cardiovascular. Y nos aportan un elemento fundamental, que es la fibra. Y eso también nos ayuda a tener una buena salud intestinal cuando los niños tienen tendencia a estreñimiento. Y agua. Hay algunas frutas y verduras que son de sabores fuertes, entonces por eso muchas veces los niños les retrasan, pero hay algunas formas que podemos, digamos, combinar, ofrecer digamos, en diferentes preparaciones para que puedan ser consumidas. Entonces son 5 porciones, 3 de frutas y 2 de verduras, lo que nosotros tenemos que considerar todos los días cuando estamos haciendo parte de nuestra alimentación. ¿Y qué alimentos no debemos consumir? Los ultraprocesados. Jugos, gaseosas, paqueticos. ¿Por qué? Porque son altos en azúcar. Una gaseosa es muy alta en azúcar, un refresco, inclusive las cajitas son muy altas en azúcar, altas en sal, altas en grasas con los paqueticos, y muchos tienen aditivos, y esos aditivos están asociados en algunos niños, están asociados, por ejemplo, el ácido fosfórico con la disminución del calcio. Entonces, así me tomé una buena leche, pero tomo mucha gaseosa, va a inhibir parte de esa absorción del calcio. Y los colorantes amarillos están muy asociados a alergias en los niños. Hay varias investigaciones, para el que quiera de pronto se las envío, cómo todos estos alimentos ultraprocesados están asociados con niños hiperactivos. Entonces es muy importante, cuando tenemos un niño con hiperactividad, quitar todo este tipo de alimentos, porque van a incidir en su patología. También han encontrado que los alimentos ultraprocesados están asociados a la obesidad, a las enfermedades cardiovasculares, a las alergias, al asma y a la osteoporosis, porque ya les dije que inhiben parte de la absorción del calcio. Entonces, es muy importante aprender a leer las etiquetas. Esto que sería otra conferencia de cómo aprender a leer las etiquetas para poder mirar y garantizar que lo que estamos consumiendo es lo que realmente necesitamos. Y para terminar, vamos a hablar un poquito de las conductas alimentarias para este periodo. Este periodo, yo les decía al inicio, ahora más que nunca es donde nosotros podemos compartir con nuestras familias, tenemos la oportunidad de conectarnos más con ellas. Entonces, ¿cómo podemos organizarnos nosotros día a día? Planificar el menú. Entonces es muy importante que planifiquen el menú, que miren qué es lo que voy a dar día a día. Cuando yo planifico el menú y de pronto puedo involucrar a mis hijos para que me digan qué preparaciones puedo hacer, puedo hacer una lista de mercado, y esa lista de mercado me puede ayudar a ahorrar plata, porque si yo todos los días estoy buscando qué voy a dar, voy a gastar más tiempo en poder diseñar qué es lo que voy a comer, o estoy buscando en la nevera qué hago. Pero si yo ya tengo mi listado, mi menú, va a ser mucho más fácil, va a ser más efectiva en el tiempo, y puedo coordinarlo también con las demás actividades. Yo les digo, hagan un cronograma. Me levanto, hago ejercicio, de desayuno les voy a dar pancake con queso, hago mis tareas profesionales o las tareas con los niños, de refrigerio les voy a dar yogur con fruta, el almuerzo un arroz con pollo,
tareas escolares y actividades recreativas con los niños. De refrigerio les voy a hacer unas paletas con agua y la cena unos pinchos. Ustedes ya mirarían, pero si ustedes planifican el día a día, va a ser mucho mejor y podemos también visualizar que lo que yo estoy dando en la comida esté cumpliendo con las necesidades nutricionales que ya les expliqué, que son importantes para cada niño. También, cuando yo planifico parte de mi comida, yo puedo aprovechar parte de ese periodo para poder enseñarle a los niños qué tiene el menú, qué es este alimento, porque es importante, si los puedo integrar a las cosas que yo estoy haciendo a nivel de la cocina, integrarnos alrededor de la cocina, enseñarle a los niños cuáles son los utensilios, que ellos nos pasen parte de esos utensilios para poder preparar las comidas, enseñarles normas de seguridad en la cocina, cómo no pueden coger un cuchillo, si lo cogen cómo lo deben hacer, que no arrimarse a la estufa porque de pronto se queman. Entonces, como es una oportunidad de empezar a ser parte de esa integración y de trabajar desde el punto de vista sensorial, a veces colores, las formas, los olores, los sabores. Muchos de los niños dicen, no me gustan las cosas sin probarlas. Entonces, es como prueba, mira, hagámoslo de esta forma, para poder integrar a la familia en estos aspectos. Y hoy más como nunca, tratar de manejar esos aspectos higiénicos que están relacionados con la alimentación, con el lavado de manos, con el lavado de nuestras frutas y verduras y con el aseo después de hacer toda la preparación de los alimentos. Hay una recomendación que yo les doy: a los niños no se les pregunta todos los días qué van a comer. Usted tiene que decidir como padre qué es lo que tiene que comer. Que un día a la semana defina, no, es que yo vamos a hacer un mundo, ¿qué quieren comer? Está bien, pero en la semana como tal, usted es el que tiene que definir y tiene que dar parte de ese menú. Ser creativos en lo que estamos haciendo. Para terminar, la alimentación en la infancia marca la vida futura de una persona, desde el punto de vista, digamos, de patologías. Entonces, si mi consumo de calcio fue bajito, voy a tener osteoporosis. Si mi consumo de alimentos con grasas saturadas y azúcar, voy a ser obeso, y con seguridad esa obesidad voy a llevarla a adulto y va a tener una cantidad de enfermedades desde el punto de vista cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, que muchos cánceres desde el punto de vista gástrico son generados por malos esquemas de alimentación. Hay que ser conscientes que es muy importante que nuestros niños se alimenten bien, que hay que tener perseverancia para poder que lo hagan, y que hay que tener convicción de que es muy importante de que nosotros luchemos para que estos hábitos se generen en nuestra población. Yo creo que vale la pena y es una inversión a futuro. Niños sanos, adultos sanos y sociedad feliz. Con eso termino mi charla. Estoy como atenta a las preguntas. Vamos a mirar quién hay y muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo tenemos, yo creo que son 45 minutos. Miremos si tenemos preguntas. Me dicen que es muy buena, que sería importante que las hiciéramos esto. Hay muchos temas para trabajar. Les cuento que hablar de proteínas es un tema, hablar de vitaminas y minerales es otro tema, hablar de la hidratación en los niños es fundamental en este periodo, porque el cuerpo del niño no tiene capacidad tanto de almacenar tanto líquido. Entonces el consumo de agua es muy importante, sobre todo en los niños que son deportistas. Me preguntan, qué pena, no les dije porque les tenía en la diapositiva, ¿qué alimentos son ricos en hierro? Entonces, los alimentos ricos en hierro son todas las proteínas de origen animal, principalmente la carne roja, pues es una buena fuente de hierro. Todas las carnes son fuentes de hierro, las carnes rojas en su mayor ponderación, pero las vísceras como el hígado, las mollejitas, son fuentes altas de hierro. Y dentro de los alimentos que no son de origen animal, pero que tienen un buen hierro, están los frijoles y las lentejas y los garbanzos. Entonces eso lo deberían considerar. Y el zinc está también dentro de los alimentos proteicos. Entonces las carnes son muy alta fuente de zinc, pero hay vegetales, por ejemplo, como los granos, por ejemplo, todo lo que es maní, las semillas de girasol, son muy alta fuente de zinc. Y el alimento que más contenido tiene de zinc son
los productos de mar. Por eso hay un mito que coma productos de mar, que eso le mejora la parte sexual, pero es porque tiene un muy alto contenido de zinc. Me preguntan, bueno, lo de las proteínas que ya les dije. Bueno, no sé qué más preguntas habrán. Bueno, muchísimas gracias. Esta charla creo que va a quedar conectada en la página después de Indeportes, y si tienen alguna duda, con toda tranquilidad me pueden escribir a oquiros@indeportesantioquia.go.co. Todo lo que hagamos por la salud de nuestros hijos bien vale la pena, y la alimentación es un factor primordial. Feliz tarde.